Lo que vamos a ver a continuación es terrible. Ya está retenido, no detenido, es claro, dice retenido Francisco Fierro. Está retenido, pero no está detenido. El señor Noboa se fue, dijo que va a regresar, hay un documento de eso, en fin. Pero primero miremos esto. Ese audio tiene consecuencias tremendas en el proceso purga. Y tiene consecuencias tremendas porque se demuestra y se evidencia que fue el Banco del Pacífico el que pagó la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis. En el caso Metástasis, ella decide hacer una cooperación eficaz. ¿Y en qué consiste la cooperación eficaz de Mayra Salazar? En develar el caso purga que trata de los del Banco del Pacífico. Es decir, que el Banco del Pacífico paga la defensa en un caso de narcotráfico para que cooperen a favor del banco. ¿En cuánto pactaron una defensa? En $500,000. ¿Qué dice el audio? Que cobraron $150,000 en efectivo y la pelea la pelea se da porque faltan $350,000. Ya pagaron $150,000. Y nadie ha dicho nada de eso. Y si nadie lo dice, el día de hoy nosotros vamos a denunciar al señor Fierro, al señor Noboa, a la señora Mayra Salazar por el delito de fraude procesal, por el delito de perjurio. Porque Mayra Salazar podía decir lo que a ella le dé la gana en el caso Metástasis, porque era procesada. Pero en el caso purga no. En el caso purga ella es testigo. Y testigo protegido y tenía la obligación de decir la verdad. Y hoy todos conocemos que a ella la información se la dieron y ya sabemos hasta quién se la dio. Se le dio el abogado Fierro. Tenemos pedido a la Fiscalía General del Estado de las bitácoras de cuántas veces ingresó el abogado del Banco del Pacífico antes de su testimonio. Y eso, tenemos los ingresos desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo del presente año. ¿Cuántas? A la cárcel de Chillogallo, donde se encuentra recluida Mayra Salazar, a darle toda la información. No ingresó solo una vez, varias veces el abogado Fierro, abogado del Banco del Pacífico, a darle la información antes de que ella dé su testimonio anticipado. Gravísimo. Un efecto dominó causaría si es que estos audios, que ya se han certificado prácticamente que son reales, con autoridades judiciales del país, pero se hacen locos, van a los allanamientos, van a esto, van a lo otro, y no dicen una mea culpa. La intención, beneficiar al banco y por ende perjudicar a mi defendido. Si ustedes analizan el caso Purga, trata sobre el Banco del Pacífico, de los jueces que estuvieron en el Banco del Pacífico. ¿Quién da esa información? Mayra Salazar. ¿En dónde? En su testimonio anticipado. Testimonio anticipado que no tiene validez porque fue con información sembrada por Fierro. Si ustedes analizan el celular de Mayra Salazar, no tiene un mensaje, ni uno, acerca del Banco del Pacífico. A la fecha en la que se dieron los juicios del Banco del Pacífico, ella no trabajaba en la corte. Recordemos su testimonio anticipado y recordemos lo que se le preguntó en el 2019, cuando se presenta la habeas data, en el 2020, en el 2021. Ella llega a la corte recién en febrero del 2022. Febrero del 2022. Ahí los juicios ya habían pasado y su cooperación se basa sobre lo que a ella no le consta, sobre lo que ella no vivió, sobre personas que no conocía en el 2020, no conocía a Muentes, no conocía a los jueces, no sabía siquiera de la existencia del habeas data y le dan una cooperación eficaz sobre lo que no le consta. Ya sabemos de dónde sacó la información. Ahora sí. Pruebas forjadas. ¿Cuántas pruebas más han forjado dentro de fiscalía, dentro de jueces, dentro? Todo esto está corrupto, está podrido, huele a pus. Mi pregunta, ¿para cuándo esos otros casos de corrupción que han tapado, sobretapado y han retapado? No son correístas, son de Lazo, son de Moreno, son de los que pusieron autoridades judiciales aquí. No pasa nada. Pandora Paper, Ina Paper, no pasa nada. Luque Lecaro, mafia albanesa, no pasa nada. No está pasando nada en el Ecuador. ¿Por qué será? Dio una entrevista el señor Ricardo Noboa, en donde reconoce que conoce a Fierro y reconoce que tuvo una reunión con Toledo en el que se le propuso los honorarios profesionales, pero él dijo que el banco no había aceptado, que pasó la voz. Y yo solo pregunto, obviamente no va a aceptar, si yo le di $150,000 en efectivo, que es lo que le dice Toledo a Fierro en el audio, y Fierro en ninguna parte lo desconoce. ¿Pero qué hacía el señor
Noboa reuniéndose con el señor Toledo? Porque ayer ya lo reconoció. ¿Por qué se reunió? ¿Por qué se reunieron a tratar de honorarios siquiera? El banco pagando los honorarios de la señora Salazar en el caso Metástasis. Un caso de narcotráfico, por favor. ¿Audiencia de qué tienen ahora, doctor? Revisión de medida cautelar. ¿Eso se resuelve hoy mismo, piensan ustedes? Esperemos que sí. Tenemos la ¿Qué es lo que está pidiendo que el proceso siga con medidas cautelares, que el proceso prosiga, pero con la libertad de mi patrocinado. No tiene sentido que ya terminada la instrucción fiscal, que culmina este jueves, siga detenido en La Roca, que fue creada una cárcel diseñada para que personas cumplan sentencia, no estén bajo prisión preventiva. Doctor, entonces hoy día usted va a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Por supuesto, en contra del señor Fierro, en contra del señor Ricardo Noboa y en contra de la señora Mayra Salazar. ¿Fierro qué? ¿Nombre completo? Francisco Fierro. ¿Y por qué delito presunto? En primero, fraude procesal. Contubernio para que la señorita Mayra Salazar cometa perjurio. Porque en purga ella comete perjurio. En metástasis ella puede decir lo que quiera en el ejercicio de su defensa. En purga, al no ser procesada, tenía que someterse a todo lo que exige la ley. Y esto es decir la verdad. Y si no dice la verdad y se demuestra que mintió, comete el delito de perjurio. Y tenemos las pruebas de que ella perjuró. Y esto, ya porque Venezuela News lo sacó. Si no, mutis, no sabíamos nada. Si no hubiese sido por el portal de Venezuela News, esto hubiese pasado desapercibido. Hágame el favor. Una vez más, el país destrozado por gente muy sinvergüenza. Estoy dolido por la patria. Estoy dolido por la gente como Jorge Glass, que está entre ratas, viviendo en una cárcel de mayor seguridad. Cuando él es un preso político, si se quiere llamar así. Debería de estar, qué sé yo, en la cárcel de Quito. Porque eso es un preso político. Él no es un delincuente que ha asesinado, que ha matado. No es un jefe de pandilla. No sean miserables. Ya debieron de haberlo sacado de allí. Al mismo Muentes, que fue asambleísta. Cuando se sentencien, mándenlo a La Roca. Otro detenido, Wilman Terán, presidente de la Corte. ¿Qué odio político, qué polarizaciones que hay en el Ecuador? ¿Qué nos está pasando a todos los ecuatorianos? A Alondra la sacaron del país por decirle la verdad al facho. Qué sinvergüenzada más grande en este país. Creo que así como vamos, debemos de tomar ya otro tipo de actitud. No podemos continuar como estamos. Como estamos, nos estamos haciendo daños entre ecuatorianos. Los de izquierda, los de derecha, los de derecha, los de izquierda. Los de derecha, los recalcitrantes, los florindos, los estos. Los correístas, los estos, los acá. Florindos pendejos, correístas ladrones. Así nos tratamos. ¿Por qué nos tratamos de esa manera? Miren hoy día. ¡Lum! Inmediatamente se activan todas las garras de la Fiscalía y retienen a Francisco Fierro, Leonardo Toledo y el que ya se fue para los Estados Unidos, Ricardo Noboa. ¿Y entonces? O sea, esto da miedo, pues. Eso es una... ustedes han visto los guariches, los cangrejos, cómo están amarrados. Así están, uno tras otro. Esa es la corrupción que hay, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y tras otra. Estamos combatiendo la corrupción. ¿Cuál corrupción combate? Si cuando entre sus grupitos se pelean, se sacan los cueros al sol. ¿De qué corrupción hablamos? Si no hubiese sido por Venezuela News, no hubiésemos tenido esta información y todo siguiera su curso. El triunfo en Metástasis, el triunfo en esto, el triunfo en el de allá. Y otro caso más. Escuchemos nuevamente este audio. Ahora. Y yo sé contar historias, yo sé explicar las cosas que pasan, porque si no supiera,
no es por Mayra, pues es por lo que yo he hecho. Entonces, si yo no supiera contar historia, el éxito que han tenido estas dos cosas donde ha estado Mayra, tres, porque ahora son tres, si yo no hubiese sabido llevar, entonces fácilmente estas intervenciones de ella no hubiese sido tan buenas. Es decir, aquí hay un buen trabajo, no de nadie, porque si fuera tan cojudo no hubiese armado el caso que ha armado, Francisco. Esteban, ustedes han cruzado los dedos para que Mayra cierre su testimonio en Metástasis, ya lo cerró, ya ahí no puede decir nada. Pero han pensado seguramente, alguien los tiene que estar guiando, ¿no? Ella ya dio su versión, contestó las preguntas en su versión en purga, ya dio el testimonio anticipado y ya contestó preguntas en testimonio anticipado. Tal vez y creyeron que ella ya con eso estaba fuera de estos problemas y que no les iba a traer cola. Lamentablemente, a pedido de alguien, han solicitado que haga una ampliación de su versión, ¿verdad? Entonces, en esta ampliación se corre el riesgo de que se sepa lo que hasta ahora no se sabe. ¿Pero por qué se va a saber? Porque si les vale verga lo que pasa con mi patrimonio, con lo que yo he hecho, a mí por qué chucha me tiene que importar la vida de Ricardo Noboa, la de Esteban Noboa y la de ese presidente hijo de puta y de otras personas más. ¿Qué crees que es lo primero que te van a saltar? ¿Tú crees que no van a pedir el movimiento de ingresos a la cárcel tuyo? Entonces se sigue anclando que tú eres un empleado del banco y te reunías con Mayra. Entonces no es tan difícil creer lo que ya han venido repitiendo desde hace rato, que a Mayra le sembraron las historias. Y la joden también a la puta fiscal porque y a mí me importa un culo lo que pase con estos casos. Porque a mí me contrataron por Metástasis, Metástasis parió purga, necesito que me paguen $500,000 más y ahora está cohecho, necesito que me paguen $500,000 más. No, yo he hecho dos trabajos, Francisco, yo he hecho dos trabajos y yo no estoy pidiendo, a ver, 500 de purga, 500 de Metástasis, 500 de purga. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo, no me dieron los números, no me sale esta hueá, pero chucha, páguenme lo que siempre hablamos. Porque si... Lo siento, créanme que lo siento mucho por el país. Duele la patria, duele el sistema de justicia, duele todo lo que hay acá. Y tenemos que seguir en esta lucha permanente por recuperar la institucionalidad del Ecuador. Ojalá algún día vuelva la luz blanca, la luz brillante de la justicia, y que nunca más la oscuridad embargue nuestros pensamientos, nuestras neuronas, y nuestro sistema de reaccionar frente a la acción que tenemos. Ecuador, ¿qué te han hecho, patria? ¿Cómo dueles, país? Tierra de nadie. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. El canal de la información.